Dios les bendiga una vez más. Agradecidos con el Señor estamos porque podemos ver su fidelidad en la vida de cada uno de ustedes, en mi vida, en mi familia. Y solamente es eso, hermanos, la fidelidad del Señor. Así que vamos a continuar con la serie de la carta de Pablo a los Romanos. Hoy vamos a tener el tema número 5 y el tema número 5 le hemos titulado Las consecuencias de rechazar a Dios. ¿Ok? Las consecuencias de rechazar a Dios. Yo quiero estar leyendo un versículo solamente para introducir y después vamos a estudiar todo, pues medio párrafo, porque lo dividimos o lo vamos a dividir en dos enseñanzas. Romanos capítulo 1, versículo 21, la palabra de Dios es bendita y dice así: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Por qué no me acompaña a darle gracias al Señor? Padre, una vez más, gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí. Señor, pudimos cantar alabanzas, pudimos adorarte, Señor. Y yo sé que eso agrada a tu corazón, Señor. Y aquí estamos, Señor, porque somos el producto, Señor, de tu misericordia. Estamos agradecidos porque gracias a ti estamos aquí, Señor. Y en esta preciosa mañana aún queremos rogarte que tú hables a nuestro corazón, Señor. Señor, nosotros somos seres espirituales que necesitamos ese alimento espiritual. Por eso yo oro, Señor, que tú uses tu palabra, Señor, para advertirnos, para exhortarnos, pero también para animarnos, Señor, para enseñarnos tu palabra, Señor. Yo no sé si en esta mañana esta pueda ser mi última vez que yo pueda compartir tu palabra, Señor, pero si así lo fuera, Señor, yo lo quiero hacer de la manera correcta, Señor, para tu gloria y para edificación de mis hermanos. Pero también mis hermanos, yo no sé, Señor, si en esta mañana puede ser la última vez que escuchen tu voz. Por eso yo oro, Señor, que les des responsabilidad a sus corazones para que ellos puedan entender, así como yo, Señor, que el oír tu palabra es una grande responsabilidad, porque de ahí tú nos demandas el obedecer. Por eso yo oro, Señor, que a todos nos ayudes a poder entender tu palabra, Señor, y poder obedecerla. Te damos muchas gracias en nombre de Jesús. Y todos juntos decimos, amén. Las consecuencias de rechazar a Dios. ¿Usted cree que hay consecuencias por rechazar a Dios? ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Miren, se dice que el Titanic, un barco enorme, se hundió porque hizo caso omiso a unas advertencias que le dieron al capitán acerca de que por la ruta donde ellos iban a transitar había iceberg que podían ocasionar un problema, ¿verdad? También sabemos que se mofaron y dijeron que ese barco ni Dios lo hundía, ¿verdad? Hay muchos accidentes con finales fatales también en los zoológicos, ¿verdad? Donde se advierte que no se acerquen a los animales. Bueno, el desobedecer a estas advertencias han provocado muchas muertes, tragedias. No se diga el beber alcohol, el consumir drogas, ¿verdad? De hecho, los consumidores de tabaco, escuchen, tienen en la misma cajetilla una advertencia con alto riesgo de contraer cáncer pulmonar o en otros lugares. Pero el problema del hombre es el pasar por alto las advertencias. Y después venidas las advertencias, muchos culpan a Dios por el estado en el que se encuentran. Bueno, pues en el libro de libros, en la Biblia, es un manual de advertencias, de mandamientos, de restricciones. Y escuchen esto, no solo para los hijos de Dios, porque este es el libro para todo el mundo. De la misma manera, como cualquier advertencia, al pasarla por alto hay una consecuencia. También para el hombre, al alejarse de Dios, al no obedecer a Dios, al no tomar en cuenta a Dios, hay consecuencias. Y en las que el mismo hombre se mete al dejar afuera a Dios de sus vidas. Bueno, en esta enseñanza veremos algunas de las consecuencias de pasar por alto, de no tomar en cuenta estas advertencias que Dios dejó escritas en su Biblia, en la palabra de Dios.
con la gran diferencia que las advertencias humanas, fíjense, la gran diferencia de la Biblia o las advertencias humanas, ¿verdad? En las advertencias humanas hay muchos intereses de por medio. Por ejemplo, si un león, un tigre o un otro animal devora a alguien o le causa la muerte, pues se van a meter en muchos problemas, en demandas y demás. Entonces, hay mucho humano ahí, el prestigio, etcétera, ¿no? Pero en la Biblia, escuchen, en la palabra de Dios, es para proteger al que se puede afectar. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque Dios no es como los hombres. ¿Ok? Así que vamos a aprender de esta enseñanza. Y yo quiero que me acompañen a leer ahora sí todo el párrafo completo que está en Romanos capítulo 1 del versículo 18. Nosotros lo vamos a leer todo completo, que se termina hasta el 32, pero solamente hoy vamos a ver hasta el versículo 25. ¿Ok? ¿O cuántos quieren estar 3 horas aquí en la enseñanza? Dice el pastor Chuy, se rieron de nervios. No, está bien, hermanos. Yo creo que con 2 horas 40 minutos es suficiente, ¿verdad? Para que las 3. Romanos 1, capítulo 18, de ahí en adelante dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, ponga atención, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, todos también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Wow, hermanos. Está duro, ¿verdad? Bueno, vamos a poder entender un poquito más esto, ¿ok? Miren, yo quiero estar mirando como primer lugar, no hay excusa para la desobediencia. No hay una excusa para la desobediencia. Y en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20, ya lo leímos ahí, pero lo quiero repasar una vez más por si en dado caso no leyó la Biblia en toda la semana. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto,
pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, como dice, de modo que no tienen excusa. Miren, así como vimos la enseñanza pasada, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y por ese mismo poder que ha sido declarado, por ese mismo poder ha sido declarado justo, ¿verdad? El justo por su fe vivirá. Es decir, es justo y será justo aquel hombre, aquella mujer que por el poder del Evangelio han creído en Jesucristo, ha sido declarado limpio, libre de culpa, ¿verdad? Por haber creído en el Evangelio. Eso es, ¿verdad? Por un lado, la bondad de Dios, porque nadie merecemos su amor, pero escuchen, pero por otro lado está la ira de Dios, y es algo que tenemos que entender, porque si nosotros solamente conocemos el Dios de amor, y es verdad que es un Dios de amor, pero si nosotros nos quedamos ahí, pues no nos va a importar practicar el pecado, porque vamos a decir, bueno, pues Dios es amor, amor, amor. Hermanos, sí es amor, pero también el carácter de Dios completo es importante conocer. Dios es un Dios de ira. Y miren, por el otro lado entonces la ira de Dios, es decir, la ira de Dios, ¿qué viene siendo? Bueno, es la respuesta de Dios ante la negativa de creer en el Evangelio. Es el enojo o coraje santo, aquí está la gran diferencia, que se conoce como su ira. De hecho, porque Dios es santo, Él está obligado a aborrecer todo lo que vaya en contra de su santidad. Por ejemplo, nosotros no nos gustan las injusticias, ¿verdad? ¿Cuántos han visto? Es más, me voy muy por abajo. Hay personas que de mal corazón ven un perrito en la calle y le pisan al carro y lo atropellan. ¿Qué pasa cuando usted ve eso? Digo, si no es verdad, sus ídolos, los animales, porque bueno, ya luego hay otra cosa. Pero no tenemos por qué hacer eso. Pero ¿cómo sentimos cuando hacen eso? No le hace que no sean nuestros animales. Nos indignamos. ¿Y por qué? Porque sabemos que eso no es lo correcto. Pues bueno, es algo para que usted comprenda que la santidad de Dios, que Él mira, Él sabe lo que es bueno cuando se viola. Es por eso el rechazo de Dios, ¿ok? A esta actitud del hombre, ¿verdad? Esta es la justa ira de Dios. Está escrita desde el principio, ¿verdad? En los no de Dios, los mandamientos, las leyes que a Moisés le dio, para que Moisés las estableciera para su pueblo, lo que a Dios le mueve a ira. Bueno, ¿qué es lo que Dios manda que se haga, verdad? Y cuando no se tiene en cuenta esto, lo que Dios demanda que nosotros debemos de hacer, bueno, Dios no está contento con una actitud así del hombre, ¿verdad? Entonces, es muy importante, quiero repetir una vez más, ¿verdad? Los no de Dios, los mandamientos, las leyes que a Moisés le dio, para que las estableciera para su pueblo. Lo que a Dios entonces le mueve a ira es lo que Dios manda que se haga y que no se tenga en cuenta. Esto es ser injusto, reteniéndolo o negando la verdad con la injusticia. Es decir, contra lo que Dios ordena. Dios mismo se ha encargado de establecer lo que Él quiere que se obedezca. Pues Él mismo lo ha revelado, lo ha dicho o lo ha dejado ver por los demás. Dios ha demostrado desde el principio que Él es Dios, que Él existe y por medio de su creación Él se ha dado a conocer. No hay nadie que no conozca el eterno poder de Dios en hacer toda la creación. Entonces, ¿por qué es que no tenemos excusa? Vamos a ver un ejemplo en Génesis capítulo 6, versículo 6. Génesis 6:6, por favor.
Y la palabra de Dios dice así: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Escuchen el 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora en el capítulo 7, vaya ahí el capítulo 7, perdón, versículo 21, dice así, 7:21 dice: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Bueno, ¿qué vemos aquí? Aquí lo que estamos mirando es la manifestación de la ira de Dios. Dios creó todo, hizo al hombre, le hizo una mujer con un fin. Pero el hombre, después del pecado, cambió y empezó a desvirtuar el uso natural de su sexualidad. Y Dios no iba a permitir que siguieran así. Por eso Dios hizo una limpia. Pero escúchenme. Pero también ese mismo Dios hará una limpia más. Y esta vez será para siempre. Cuando sean enviados Satanás, sus ángeles y todos los que no se hallaron escritos en el libro de la vida. Pero esta vez será para siempre, y Jesús gobernará para siempre en una santa ciudad, donde solamente la paz, el amor, la verdad y la justicia reinará. Ya no habrá lugar para la maldad. Así que la injusticia del hombre es el no querer obedecer a Dios. ¿Y saben? Esa desobediencia será consumida por la ira de Dios si no hay un arrepentimiento. Y saben, este tipo de enseñanzas o cosas a veces son un poquito duras o difíciles de entender, pero están en la palabra y tenemos que entender esto. Hermanos, por el amor de Dios, no te quedes con el lado bondadoso de Dios. Necesitamos entender su carácter, ¿verdad? Ya sabemos lo que pasó, fue el diluvio. No creo que no sepan la historia. Fue el diluvio, pero ¿qué pasó? La Biblia lo narra, ¿verdad? Como en los días de Noé. ¿Qué estaban haciendo? Bueno, pues andaban de fiesta en fiesta, de parranda en parranda, bebiendo, alcoholizándose, había mucha inmoralidad sexual, habían cometido actos viles, cosas horribles. Y por eso Dios dijo: ¿sabes qué? No. Y escuchen, en serio, no estamos muy lejos de ese entonces. ¿Cómo está ahorita la sociedad? Hacen fiestas porque el gobierno otorga permisos para que las personas puedan unir sus vidas cuando Dios ha dicho que no. Se mofan de Dios, aunque digan que no. Está bien, pero cada día se está acercando más. Miren, entre más guerras, entre más pandemias, entre más inmoralidad, cada vez se está acercando más cuando Jesús venga por su iglesia. Y escúcheme, lo que yo quiero que entendamos en esto: ¿por qué no hay excusa? Bueno, ¿por qué no hay excusa para la desobediencia? Porque Dios, ya lo estudiamos, reveló su justicia. ¿Qué quiere decir? Declarar libre de pecado a alguien. Mira, tú puedes ser el más perverso de todos, pero ese Dios de ira te recibe con amor si tú te arrepientes. Es por eso la justicia de Dios. La desobediencia, ¿por qué no hay excusa para la desobediencia? Porque Dios reveló su justicia. Él declara libre de pecado a alguien, no importa quién sea. Aquellos que creen en el evangelio, pero su ira, su coraje santo a todos aquellos que rechazan esa justicia.
Ahora quiero que veamos las características de un corazón entenebrecido. Y vamos a leer ahí Romanos capítulo 1, del 21 al 23, por favor. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fue un corazón entenebrecido, fíjense. Aquí la palabra es muy importante, que es la palabra conocer, ¿ok? Pues habiendo conocido a Dios. Aquí la palabra conocer es una palabra que viene del griego ginosko, que habla, póngame atención aquí, que habla de un conocimiento superficial, es decir, un conocimiento emocional, no un conocimiento completo, pero escuchen, pero al fin y al cabo, ese conocimiento es lo suficiente para obedecer. En cambio, la palabra conocimiento en Colosenses capítulo 1, versículo 9, esta palabra es epignosis. Y esta otra palabra de conocimiento habla de un conocimiento total, pero del conocimiento de las verdades de Dios. Sabemos de antemano, ¿verdad? El griego tiene por una misma palabra diferentes significados y es donde nosotros tenemos que escarbar un poquito, ¿no? Entonces, el conocimiento que habla aquí Romanos es un conocimiento emocional y superficial. ¿Ok? 1, 22 y 23 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Al creerse sabios se volvieron aún más necios, en pocas palabras. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, ¿cómo Dios se ha dado a conocer? ¿Cómo Dios se ha dado a conocer? Miren, la ira de Dios es para aquellos que aún en ese conocimiento que tenían, no completo, pero con ese bastaba para obedecer, no quisieron obedecer. Al contrario, quisieron hacer caso omiso, caso vano, ¿verdad? A lo que Dios decía. Y en su vano razonamiento, que es decir, formas de pensar, estas maneras de pensar los hicieron más ignorantes. Es lo que quiere decir la palabra necio. Los hicieron más ignorantes de lo que ya estaban. Tan así fue su corazón entenebrecido que cambiaron al Dios verdadero por imágenes de animales y hombres que no son eternos. Y eso lo podemos ver. Hay muchas religiones, hay muchas creencias que tienen animales ahí tallados en madera. Y no se diga, ¿verdad?, de las religiones que nosotros ya conocemos. Pero esta actitud nosotros la estamos viviendo ahora. Yo no sé si tú compartes la palabra del Señor, pero si tú compartes la palabra del Señor, tú te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy diciendo. Hay unos que empiezas a hablar del Señor y no se los estás diciendo a Él, está otra persona y luego le hacen, está bien. Tristeza da a nuestros corazones, porque así esa actitud toman, como diciendo, no, pues a mí. Y a uno no porque le pongan atención o no, porque uno sabe las consecuencias de los que rechazan a Dios. Hay consecuencias, hermanos, en serio. Esto no es un juego. Así como tú ves al Dios creador de todo el universo, el que escucha todas las oraciones en todo el mundo, ese mismo Dios está mirando la maldad del mundo. Y su reloj arriba no se está deteniendo. El Señor tarde que temprano va a regresar. Y eso tenemos que entender. Entonces a eso se refiere. Hay muchas personas. Y si usted hace una balanza, por eso la Biblia no miente, ¿verdad? Dice, y pocos son. Ve a tu trabajo. ¿Cuántos hay en tu trabajo? Vamos a poner que son 100. Vamos a poner que son 100. ¿Cuántos son cristianos? Vamos a poner ser bien bondadosos, vamos a ver que son 20. Que casi siempre es el diezmo, ¿no? Pero vamos a ponerle 20.
Y mi pregunta es, después de esos 20, ¿cuántos son verdaderamente cristianos? Porque hay diferentes cristianos, ¿verdad? Hay cristianos carnales, cristianos mundanos, y están los cristianos de verdad. ¿De cuáles esos 20 verdaderamente serán cristianos de verdad? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasa? La verdad, estamos rodeados de la maldad. Y todos se mofan. No sé si tú trabajas y te das cuenta. No, mira, yo me acosté con Carlota. No, y mira, yo estafé con $30,000. Y no, mira, ya ni le hagas caso a tu mujer, hombre, agárrate otra. Espero que no sea entre cristianos eso. ¿Qué es? La maldad. La maldad. No quieren escuchar a Dios. Estás compartiendo la palabra de Dios y cierras tus oídos. ¿Por qué? Porque hay maldad en tu corazón. Pero ¿saben qué? Eso es algo terrible, porque estás rechazando lo único que puede salvarte. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Acompáñame por favor a Éxodo capítulo 32, versículo 1. Y vamos a ver algo que pasó ahí. Éxodo 32, 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a ese Moisés, el varón que nos sacó, o sea, todo eso tener en la cabeza, de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas vuestras de vuestras mujeres y vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Usted puede entender lo que estamos hablando aquí. Ellos habían sido oprimidos por 400 años. Ellos habían sido esclavos, vivían comiendo ajos y cebollas. Ellos no sabían lo que era la libertad. ¿Qué fue lo que pasó? Después de tantas cosas, ¿verdad? Dios los hizo libres. Habían experimentado esa libertad. Pero Dios tenía sus planes. Dios hablaba con el hombre de Dios. Y miren, esto pasa hoy en día, escúchenme. Miren, hay iglesias llenas, lo digo con todo respeto, pero entiéndame, con un payaso enfrente, contándole chistes, diciéndoles que Dios los quiere hacer ricos y guapos. Y eso es lo mismo que estamos viendo, hermanos. Una iglesia verdadera, hermanos, ama a un hombre que comparta la palabra de Dios. Pero una iglesia, como en este caso, que ellos no habían entendido, ellos dijeron: no, ese es bien espiritual, hombre, Moisés se la lleva orando. No, yo quiero que me cuente mis chistes aquí, que nos haga la parranda que queremos. Sí, que nos cuente el testimonio de cuando él estuvo allá en prisión y bueno, puras de esas, ¿no? Yo quiero que me diga el sueño que tuvo. ¿En serio? Ese es el problema de las iglesias hoy en día, hermanos. Y miren, ¿qué pasó aquí? Bueno, el copa, por así decirlo, ¿no? El copastor, que le dijo: bueno, pues tienen razón, mi hermano es bien religioso. Sí, no.
Pura cantaleta, pura Biblia y oración. Vamos a hacer una pachanguita, ¿no? Porque así esas alabanzas que esa montaña se moverá y vamos a hacer un desorden en la casa de Dios. Porque de donde yo vengo, ahí estaba el fuego. Pues quién sabe de dónde es ese fuego. ¿Me entienden? Quiero que entiendan ese texto, era lo que estaba pasando, en serio. Yo lo estoy usando para que ustedes entiendan a esta época a lo que se refiere. No estamos muy lejos, hermano. A un pastor, a una iglesia donde no están acostumbrados a la palabra de Dios. Y no, hombre, unos se duermen, otros se salen. ¿Verdad? Digo, no lo digo ahorita por los que se salieron, pero pues fue. Otros voltean los ojos para arriba. Y otros dicen, pastor, si lo vuelves a invitar, me voy de la iglesia. Pasó hace un poco que invitaron a Marcos Vidal a una iglesia de mucho dinero. Pues fue la única vez que lo invitaron. Ya no lo volvieron a invitar. Entonces quiero que entiendan que, miren, un pueblo que anhela emociones es un pueblo desobediente. Bueno, más adelante vemos que el Señor le dijo, Moisés, baja, porque este pueblo se ha desenfrenado. Y Moisés todavía como que le faltaba un poco, ay no, baja. Tenemos que entender esto. Este ejemplo, miren, ellos conocían a Dios. Al Dios que había abierto el mar rojo, pero solo era una emoción para ellos. Por eso al tardarse Moisés, ellos querían emociones. Y pues cambiaron sus deseos, sus sentimientos, sus emociones por Dios. Y a consecuencia de eso adoraron a un animal de fundición. Esto es una ignorancia. Y saben, la mayoría fueron tragados por la tierra. Cuando siguieron aferrados, no, es que yo quiero tomar agua y que yo quiero esto. Digo, no, es una necesidad, está bien, pero Dios estaba supliendo. Y ahora querían carnita. Esas son las enseñanzas así de las flores, ¿no? De que Dios me va a hacer rico. Y bueno, Dios les dio codornices, ¿verdad? Más hueso que carne o lo que sea, pero... Y sabe, dice la Biblia que todavía estaba su carne, la carne en su boca, cuando la tierra se abrió y los tragó. Hermanos, en serio les digo, miren, y ahorita ustedes pueden decir, ay pastor, pero no estamos en la iglesia. Miren hermanos, esto pasa dentro de las iglesias. Pero afuera de las iglesias hay muchas personas que conocen a Dios, que saben que Dios es el creador de todo, pero no les interesa. Entonces, ¿cuáles son las características de un corazón entenebrecido? Número 1, no glorificar a Dios. Hermano, cuídate de no tener un corazón entenebrecido. Si tú eres uno de los que no glorifican a Dios, ten cuidado. Si usted es uno de esos que dice, por mí tengo este imperio, cálmate, Nabucodonosor. Gracias a mi esfuerzo he puesto este negocio. Gracias a mí tengo la casa que yo tengo. No tardas en caer. Un corazón entenebrecido entonces, en primer lugar, no glorifica a Dios. Es decir, no le da el lugar a que Dios merece. Otra de las características es que son malagradecidos, son orgullosos de sus propios pensamientos, son necios. Al presumir de la sabiduría, ¿cómo te puedes a pensar tú que vas a pensar mejor que Dios, hermano? No, sí, eso dice la Biblia, pero tú qué, por el amor santísimo de Dios. No, es que son bien exagerados ahí en casa de oración. Bien exagerados, no te pasan una. ¿Nosotros qué, amado? Recibimos al débil, amamos y tratamos de restaurar al caído. Y uno de ustedes pueden testificar eso. Pero en la predicación tenemos que ser verdaderos, hermano. Este tipo el corazón entenebrecido entonces son aquellos necios que presumen de sabiduría y en vez de ser sabios se hicieron más necios y cambiaron la gloria de Dios que no se corrompe, es decir, incorruptible, no sufre ningún daño, por simples imágenes de animales y de hombres.
corruptibles, es decir, los que tienen un corazón entenebrecido, no tienen entendimiento, son cortos de comprensión, que confían más en lo creado que en el Creador. Yo sé que parece chiste, hermanos, y no se trata de burlarnos de nadie, porque tenemos que ser hombres y mujeres de compasión. A veces nosotros nos burlamos, ay, mira, está hincado ante una imagen. Y bueno, sabemos que es ignorancia, ¿no? Hermano, pero a veces tú y yo que conocemos a Dios nos hincamos ante tu novio, o tu esposo, o tu esposa, o tu trabajo, o tu deporte. Y tú y yo que podemos conocer a Dios, ¿te das cuenta? Tu hobby, dedicas más tiempo haciendo otras cosas. Por ejemplo, yo sé que no muchos somos de la dieta aquí. Bueno, ahorita mi hermano César. Y algunos hermanos también aquí. Que está muy bien eso. Está muy bien el entrenamiento. Pero ¿cuánto dedicas en tu entrenamiento, hermano? En tu hobby, en tu deporte. ¿Cuánto dedicas? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a Dios? No, es que, no, pues sí, yo sé que es más fácil distraerse que estar con el Señor, ¿verdad? Hermanos, son simples ejemplos que podemos criticar a muchas personas, pero nosotros a veces estamos peor que ellos. Hermano, la balanza nunca puede estar inclinada y decir que amas más a Dios que a lo que tú practicas, hermano. Si tú a Dios lo tienes abajo aquí y tú dices que amas a Dios, hermano, te falta honestidad, de integridad. Dios debe de estar siempre arriba, ¿sí o no? Pero bueno, que el Señor nos siga hablando, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cuáles son las consecuencias de rechazar a Dios. Romanos capítulo 1, 24 y 25. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Miren, después de la caída de Adán, todos los hombres, hablando del género humano, hombre y mujer, todos heredamos el pecado, ya lo sabemos, pero se activa ese pecado, ¿verdad? Se activa el pecado cuando tenemos conciencia, ¿verdad? Cuando ya tenemos conciencia del pecado, ya se activa ese gen del pecado, ¿verdad? Nos domina. Miren, nadie nos enseña a hacer lo malo. Ya lo traemos por naturaleza en el corazón, ¿verdad? Por ejemplo, ¿se acuerdan? El papá le dice, mi hijo, quédate aquí sentado, ¿verdad? En la casa. Ah, no, va y se sale para afuera. Está en el salón, mi hijo, quédate aquí sentado. Y se sale, mi hijo, no te vayas, vas al supermercado y lo traes así, mi hijo, por favor, no te vayas de aquí. Ah, no, pues se sale, se va y se pierde. Ya lo traemos. Y quiero que entiendan que esto es algo natural. O sea, lo tenemos que entender. Pero no debemos de justificar. No sé, los contactos de luz. ¿Cuántos tienen contactos de luz? ¿Verdad que parece que dice así para el niño, un imán que es un dulce? ¿Sí o no? ¿Qué va el niñito? Pero digo, la falta de sabiduría en nosotros, que pues hay que taparle ahí también, hermano, ¿verdad? Bueno, ahorita nosotros ya no tenemos niños. En la iglesia tenemos unos cuantos, pero bueno, es otra historia. Entonces, ¿verdad, niño? Ok, entonces, quiero que entendamos esto.
Eso viene, viene en nosotros, ya lo traemos por naturaleza en el corazón, del corazón del hombre. Hay pecado, concupiscencia, que es nuestra adherencia a lo malo, el amar la maldad. Si no existiera, escuche esto, por favor, si no existiera el freno de Dios, porque aunque tú digas que Dios, que para mí mis timbres, gracias al freno de Dios, todavía estamos en esta tierra. Si no existiera el freno de Dios, todo el mundo actuara peor que los animales. Pero Dios ha puesto sus leyes en el corazón de todos. Es decir, todos sabemos qué es el bien y el mal, ¿sí o no? Todos sabemos. Y a veces ese conocimiento nos frena de hacer mal diariamente. Pero cuando Dios ve una y otra vez, y esto quiero que me pongan atención, una y otra vez la terquedad del hombre, ¿sabe qué pasa, hermano? Lo peor que le puede pasar a un ser humano, lo deja, lo suelta, quita ese freno, y entonces el hombre se va directo al lodo sin freno alguno, y es donde el hombre es en él mismo Dios. Es Dios para sí mismo. Y es cuando el hombre es malvado por naturaleza y se deja ir con todo y se enreda en una vida de mentiras. Y es aquí donde cambia la verdad de Dios por las mentiras del hombre. Vamos a ver otro ejemplo. Génesis capítulo 19, por favor. Versículo 5. Dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Ahora vamos al versículo, bueno, sí, vamos a continuar ahí con el 9. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, ¿y habrá de erigirse un juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, estos hombres depravados, hombres y mujeres, de Sodoma y Gomorra, eran unos violadores sexuales. Así para que usted me entienda, así es. Esta ciudad de Sodoma y Gomorra se había corrompido, se habían alejado totalmente de Dios. De sí, Él creó todo, pero pues para mí mis timbres. Y fue tanta su maldad que Dios los entregó. Dijo, ok, hagan lo que ustedes quieran. Pero no para siempre. Escúcheme esto, por favor. Sigue haciendo lo que tú quieres, pero no será para siempre. En cambio, si tú haces lo que Dios quiere que hagas, vas a estar para siempre, hermanos. Seamos sabios. Dejemos de ser necios, tercos. Yo sé que esas palabras son fuertes, hermano, pero están en la palabra de Dios y tenemos que entenderlas tal cual. Porque si no lo hacemos, hermano, vamos a sufrir las consecuencias. Vamos a ver la ira del Dios bueno actuando. Pero sigamos entendiendo. Entonces, bueno, lo que había pasado aquí, que ya saben la historia, Dios había decidido destruir Sodoma y Gomorra, y bueno, por cuestión de Lot, que todavía tenía algo
para agarrar gracia delante de Dios, pues fueron y lo rescataron. Pero estos hombres perversos, lo que quiero resaltar aquí, ellos no querían, ellos estaban entregados en sus vicios, en sus placeres. Eran perversos. Ellos tenían mujeres, pero ellos eran homosexuales. Y querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Cambiaron la verdad de Dios, el hecho de que la relación sexual sea de un hombre con una mujer. Esto es a donde llega un hombre cuando rechaza a Dios. No hace falta decir cómo estamos hoy en día, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de rechazar a Dios? Son que Dios, al ver la terquedad del hombre, les deja para que sus intenciones sean complacidas. Miren, yo he escuchado decir, no, ya, tomo, yo estoy haciendo lo que yo quiero y nada me pasa. Ándale pues, síguele así. Ándale pues. Tú crees que nada pasa, pero tu corazón se está entenebreciendo. Cada vez vas a ser más arrogante, más soberbio, más desobediente. Sí está pasando algo. Te estás llenando de maldad. Entonces Dios, al ver esta terquedad del hombre, los deja. ¿Para qué quieres lodo? Atáscate, Matías. Y esto lleva al hombre al desenfreno total, a la inmundicia. Hace que los hombres pierdan su dignidad y el propósito para todo ser humano. Ya no tendrán dominio ni control de sus propios cuerpos. Cambiaron el propósito de Dios establecido para el hombre y la mujer. Es decir, que el matrimonio sea de un hombre y una mujer para que se puedan multiplicar. Esta era la idea de Dios, haciendo así su voluntad y rechazando la voluntad de Dios. El hacer esto hace que los hombres dejen a Dios por un lado y se hagan ídolos ellos mismos, quitando la honra que solo Dios merece y dejando el lugar para obedecerse hombres con hombres y no dando lugar a Dios, que es bendito para siempre. Entonces, perdón, ya me pegó la chiripiorca. ¿Qué es lo que quiso decir el autor de este libro a los destinatarios en esta parte? Bueno, en primer lugar, Pablo estaba hablando, escuchen, a los que estaban en Roma, tanto judíos como gentiles, como griegos. En la cultura griega, en esa época había mucha homosexualidad. De hecho, los dioses griegos muchos eran homosexuales, etc. Pablo estaba explicando el por qué, y este por qué es el alejamiento de Dios. Y el dejar a Dios lejos de sus vidas. Porque bueno, en ese lugar había muchas filosofías y culturas, ¿verdad? Ellos ponían primero sus filosofías, sus culturas, antes que a Dios. Y estas serían y eran las consecuencias. Es decir, Pablo estaba diciendo, miren, esta no es la verdadera vida cristiana, entiendan. Lo que ustedes ven, a lo mejor sus familiares están en un desenfreno total, no es normal. Ellos están así porque ellos desobedecieron a Dios y la ira de Dios está sobre sus vidas, ¿me entienden? Pero también les estaba hablando para que ellos reflexionaran, ¿verdad? Y no intentaran rechazar a Dios. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida? Bueno, hoy en día estamos viviendo muy parecido a esta época. Incluso ya hay casos, por favor entiéndame, ya hay casos de cantantes cristianos o que escribieron libros, pastores, que se hicieron homosexuales y están viviendo sus vidas lejos de Dios. Hoy a través de este estudio, como en aquel entonces, nos damos cuenta las graves consecuencias que nos llevan el rechazar a Dios. Y nos da una explicación del por qué el mundo, el hombre, está así.
De esta manera, nosotros podemos conocer el porqué y poder compartir el evangelio, sabiendo el porqué de su desvío, pero también una advertencia de nunca dejar a Dios. En estas últimas semanas, si ustedes siguen Casa de Oración Guadalajara, el pastor Chío Olivares ha estado hablando acerca de que si un cristiano puede alejarse de la fe, si un cristiano puede ser engañado, si un cristiano, ¿verdad?, apostata de la fe, esos temas. Y miren, hay muchos cristianos, posturas teológicas, que dicen que es imposible perder la salvación. Yo no me voy a meter en este tema porque no voy a desvirtuar el tema. Lo único que quiero que podamos ver, hermanos, es que en toda la Biblia Dios no quita nada a nadie, ¿verdad? Pero el hombre sí rechaza, hermanos. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que hay consecuencias de rechazar a Dios. Conclusión: las consecuencias de rechazar a Dios es la ira de Dios sobre el hombre. Es su justicia siendo desechada. No hay peor mal a esta humanidad que Dios entregue a la humanidad para hacer su propia maldad. El hombre necesita de Dios. El hombre necesita ser gobernado. Nacimos con esa información, con esa necesidad. Pero al cruzarse un Dios santo con nuestros malvados planes, ahí no nos gusta. Dios no nos gusta. Preferimos entonces hacer a un lado a Dios y seguir nuestro camino. Pero Dios, que es misericordioso, va tras el hombre. Pero una vez que Dios ve que ese hombre le rechaza una y otra vez, le deja a su propia suerte. Y este es el peor castigo que un hombre pueda recibir. ¿Saben cuál es? La independencia de él mismo. A veces nos preguntamos del por qué tanta maldad. Bueno, aquí está la respuesta. Rechazar la justicia de Dios tiene consecuencias. Nosotros que somos padres debemos de cuidar mucho a nuestros hijos. En serio, no porque seamos cristianos, mis hijos son cristianos. Si nosotros vemos comportamientos en ellos que no son correctos, tenemos que aplicar corrección, hermanos, con amor, con sabiduría. Porque lo que va a pasar es que sus corazones, aunque tú creas que está chiquitito y bonito, se va a entenebrecer. Y tú vas a notar que ese niño es más desobediente, más terco, más todo. Sí está pasando algo. Y el Señor nos va a llamar, hermanos, como a padres, créalo. Y no importa que digas, es que yo no quiero ser tan duro con Felipito. Ay, es que la carita de estrellita es una flor. No. Tenemos que aplicar, hermanos, lo que la Biblia dice. Así que esposo o esposa, no te interpongas en el camino cuando tu esposo da una corrección justa. Escuche, justa. O viceversa. Porque estás llevando a tu familia a que rechace a Dios. Si nosotros no los enseñamos, escúcheme, el diablo sí les va a enseñar. Pero el diablo los va a enseñar a rechazar a Dios. Aplicación. Dios no es malo, escuchen, Dios no es malo, pero demandará que su justicia sea imputada. Es mejor aceptar esa justicia a través de creer en el evangelio, pero cuando no se cree y se es obstinado a obedecer, esa justicia se convierte en ira y demandará su pago. El hombre cree que puede hacer lo que quiere y es específicamente su peor castigo. Imagina que pones un ejemplo, a una cucaracha a manejar un avión. Es absurdo, ¿verdad? Sino que es imposible que este animal pueda conducirlo. De la misma manera, hermanos, escúchenme, es imposible y absurdo que el hombre quiera ser independiente y quiera manejar su vida. Lo único que ganará es la ira de Dios.
Así que esta enseñanza nos debe de enseñar y advertir que en el hombre solo hay maldad y que no puede ser independiente. No podemos rechazar a Dios y esperar el bien. No, lo peor que nos pueda pasar es que Dios nos entregue a nuestros propios placeres. Demos gracias a Jesús y glorifiquemos su nombre. Gracias a Dios que nuestro entendimiento no ha sido entenebrecido. Y oremos para que el hombre se rinda a Dios. Y que esta consecuencia que obtiene un hombre al rechazar a Dios nos lleve a orar más fervientemente por aquellos que no conocen a Dios, por aquellos que están rechazando a Dios y que andan viviendo en sus delitos y pecados. Yo quiero orar, hermanos, para que el Señor tenga y siga teniendo ese cuidado sobre nuestras vidas. Pero que no creamos, hermanos, que por venir a la iglesia ya lo tenemos todo. Tú puedes estar aquí rechazando a Dios en tu corazón. Al escuchar esta palabra, a lo mejor lo estás rechazando. O quizás ya estás viviendo las consecuencias de haber rechazado a Dios. Mira, si en esta mañana, bueno, tarde ya, tú te pones a cuentas con Él, Él te recibe y te perdona. Pero si tú sigues terco en tu manera de vivir, tarde que temprano te vas a encontrar con el peor enemigo de tu alma, y ese eres tú mismo, desenfrenado. Así que oremos para que el Señor te pueda tocar tu corazón, para que dejes de ser el mismo o la misma que tú eres y puedas aceptar esa justificación, para que verdaderamente puedas vivir sin la ira de Dios sobre tu cabeza. Porque Dios es bueno, hermanos, pero su bondad demanda esa obediencia. Padre, te doy muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, sabemos que tú eres bueno, Señor, y misericordioso, que tú eres un Dios celoso, que eres un Dios misericordioso, un Dios paciente. Sabemos que tú eres un Dios de oportunidades, porque aquí estamos. Es por eso, Señor, que cuando miramos la rebeldía que puede haber en los corazones, inclusive de los miembros de aquí, no debemos de exasperarnos, porque nosotros quizás fuimos peores que ellos. Señor, sabemos que tú eres un Dios paciente. Yo oro, Señor, como tu siervo, como tu servidor, que extiendas tu paciencia por aquellos que en esta mañana, en esta tarde, que están aquí ahorita en esta iglesia, están rechazando, Señor, hacer tu voluntad. Sé paciente, Señor, hasta el punto que tú sabes que debes de serlo, Señor. Pero si dentro de aquí, Señor, hay personas que ya necesitan experimentar una gota de tu ira, Señor, tú sabes cómo tratar con cada uno de nosotros. Señor, yo extiendo esta oración por todos aquellos que puedan escuchar esta enseñanza. Oh Señor, para que no crean que porque están viviendo a su manera y que todo les está yendo bien, las cosas están bien. No, cada vez su corazón se está entenebreciendo, cada vez su corazón se va llenando de maldad, cada vez hay más murmuración, cada vez hay más queja, cada vez hay más soberbia. Padre, ten misericordia, Señor, y aquellos que por tu gracia hemos sido justificados, que jamás pensemos que tenemos ganado el cielo, porque levantamos las manos. Que podamos entender que solamente es tu gracia la que nos mantiene con vida, Señor, porque si fuera por nosotros ya anduviéramos en el lodo, pero tu gracia nos ha sostenido. Por eso te adoramos, te alabamos y te damos gracias, porque gracias a tu misericordia no hemos sido consumidos, porque aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de tus ojos.
pero tú te dignas, Señor, a recibir las migajas que podemos darte. Eso es grandeza. Por eso te adoramos, por eso te exaltamos. Porque no hay nada bueno dentro de nosotros, Señor. Porque reconocemos que lo único bueno eres tú y tu Santo Espíritu, Señor. Oh Padre, no permitas que el orgullo llegue a nuestras vidas y que nos sintamos que tenemos ganado el cielo, cuando lo único que teníamos garantizado era el infierno. Gracias por tu paciencia, gracias por tu justicia. Ayúdanos, Señor, a perseverar día a día, a seguir entendiendo que tú eres un Dios justo, pero que también eres un Dios de ira, Señor. Que tu palabra siga penetrando los corazones como el mío, para que podamos entender que con todos podemos jugar, menos contigo, porque tarde que temprano ese Dios que hoy nos tiende la mano va a ser el Dios que nos va a cerrar la puerta del cielo si no vivimos conforme a tu voluntad. Señor, infunde temor santo en nuestros corazones para poder vivir, Señor, dependiendo de tu gracia y no de nuestras obras. Para poder entender que si estamos de pie, ha sido porque tu misericordia ha sido tan grande para con nosotros. Por eso creemos que por los que ahorita no andan caminando en tu verdad, tu misericordia es grande. Oramos por ellos, Señor. Pero lo que no sabemos es qué día vas a decir hasta aquí. Hasta aquí, ya me enfadé de estarte diciendo, que cambies. Hasta aquí. Gracias, Señor, que ese hasta aquí no llegó aún a nuestras vidas. Y oramos para que ese hasta aquí no llegue, Señor. Pero no podemos orar en contra de tu voluntad. A veces va a ser necesario, Señor. Oh, que tu Santo Espíritu, Señor, obre en nuestros corazones. Gracias por tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús.